Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hoy, 17 de mayo de 2020, continuamos con los vídeos explicativos en relación al estado de alarma que estamos viviendo y la constante normativa que sale cada día, difícil de interpretar y difícil de aplicar, porque o bien sale una ley cada día o sale una norma que modifica una ley de hace 2 días o vuelve a modificar esa misma norma que se ha modificado antes de ayer, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a hablar ahora de los velatorios, entierros, lugares de culto y ceremonias religiosas. En su momento habíamos explicado que en la fase uno, perdón, mi nombre es Juan José Rubiño, abogado, abogado de Rubiño Abogados, Ramallo, intérprete de lengua de signos. Bueno, bien, decíamos que en fase uno los velatorios se podían realizar en principio en todo tipo de instalaciones públicas o privadas con el límite máximo en cada momento de 15 personas. De 15 personas en espacios al aire libre o de 10 personas en espacios cerrados, fueran o no convivientes. Los que estén en fase 2, y esa es una de las modificaciones que tenemos hoy, que entrará en vigor a partir de mañana a los territorios que estén en fase 2, es que el límite es de 25 personas al aire libre, por lo tanto hemos pasado al aire libre de 15 a 25 personas, y en espacios cerrados hemos pasado de 10 personas a 15 personas, y no distingue ahora tampoco entre convivientes o no. La participación en la comitiva del enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringía en fase uno a un máximo de 15 personas, entre familiares y allegados. Además, se permitía que estuviera el ministro de culto o la persona asimilada de la confesión religiosa o respectiva que correspondiera. Ahora, en fase 2, se permite hasta 25 personas, hasta 25 personas. Por lo tanto, hemos pasado de 15 a 25 personas, entre familiares y allegados. Y además, también el ministro de culto o la persona asimilada de la confesión religiosa respectiva. En todo caso, aunque estemos en fase 2, se vuelve a exigir las medidas de seguridad e higiene y por eso tenemos que recordarlas, que son las siguientes. Son las mismas para fase 1 que para la fase 2. Por lo tanto, las repetimos para que queden más claras todavía. Nunca se podrá superar el tercio del aforo del lugar de culto, la iglesia, la mezquita, lo que corresponda. Si el aforo no estuviera claramente determinado, se tienen que seguir los siguientes estándares o criterios. Espacios con asientos individuales. Una persona por asiento y en todo caso la otra persona debe estar a 1 metro de distancia. Por lo tanto, entre persona y persona debe haber 1 metro de distancia. Espacios con bancos. Una persona por cada metro lineal del banco. Espacios sin asientos. Una persona por cada metro cuadrado de superficie. Una persona por cada metro cuadrado de superficie. Bien. La diferencia entre fase 1 y fase 2 es que en fase 1 nunca se podía superar el 30% del aforo y ahora se permite hasta el 50% del aforo. Bien. Para el cómputo del aforo no se tiene en cuenta los espacios tipo pasillos, vestíbulos, lugar de la presidencia. Lugar de la presidencia es el lugar donde está el ministro de culto o la persona asimilada, colaterales, patios, espacios sanitarios, etcétera, etcétera. Solamente aquellos espacios en los que están o pueden estar las personas asistentes a ese lugar de culto. En cualquier caso, siempre se debe mantener 1 metro de distancia de seguridad y el aforo se tiene que publicar siempre en un lugar visible en el lugar de culto. No se puede utilizar el exterior de los lugares de culto ni la vía pública para la celebración de estos actos. No se puede utilizar. Siempre se recomienda que siempre se utilice, aunque dice la ley que es recomendable, que se utilice la mascarilla con carácter general y que antes de cada celebración se realicen tareas de desinfección en los espacios utilizados o que se vayan a utilizar y durante el desarrollo de las actividades se realice la desinfección de los objetos que se tocan con mayor frecuencia y que se organice la entrada y salida a estos lugares de culto para evitar las aglomeraciones o agrupaciones de las personas en los accesos.
Bien, se deben poner a disposición del público geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, efectivamente. No se permite el uso de agua bendecida, se siguen sin poder utilizar en fase 2, ni las abluciones rituales que deben realizarse en casa. En cualquier caso, la distribución de los asientos y de lugares de colocación de los asistentes se tiene que facilitar y organizar de manera que no haya confusión. Y en los lugares en los que los asistentes se coloquen en el suelo y se descansen antes de entrar, estamos pensando en la religión árabe, se tienen que utilizar alfombras personales y el calzado se tiene que ubicar en el lugar especialmente habilitado para eso, embolsado y separado. Se ha de evitar el contacto personal, se ha de evitar la distribución de cualquier tipo de objeto, libros o folletos, se ha de evitar tocar o besar objetos de devoción y cualquier otro tipo de objeto que se utilice habitualmente, y se ha de evitar o limitar en cualquier caso la actuación de los coros. Eso en principio sigue más o menos igual en fase 2. ¿Qué novedad ha introducido también la fase 2 para aquellos territorios que están en fase 2? Que se pueden realizar todo tipo de ceremonias nupciales en instalaciones públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre o en espacios cerrados, siempre que no se supere el 50% del aforo y en todo caso con un máximo de 100 personas, si es al aire libre, o 50 personas en espacios cerrados. Se deben cumplir durante este tipo de ceremonia las medidas de higiene y prevención que hemos señalado antes, y se tienen que tener en cuenta que si hay servicios de hostelería y restauración, se deben adoptar las medidas propias de los servicios de hostelería y restauración, que no vamos a explicar aquí ahora porque para eso ya hicimos otros vídeos y estamos haciendo otros. Este tipo de normas son de aplicación a todo tipo de celebraciones religiosas de carácter social. Esta son las únicas novedades que hay. Entonces, creemos que esto no tiene mucha enjundia, no tiene mucha discusión y que es relativamente fácil. Si tenéis alguna duda o comentario, como siempre, os animamos a que contactéis con nosotros en las redes sociales y intentaremos aclararos las dudas que tengáis en la medida que podamos. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Hasta pronto.